Muy buenos días, tardes o noches. Les habla Vito Giliberti, estudiante de la Universidad Arturo Michelena, de la materia Control de Proceso, el cual junto con mi compañero Arturo Tapia, el día de hoy le hablaremos sobre los controladores, sus elementos, sus tipos y todos los elementos que los conforman. Por lo tanto, comencemos. Bien, comencemos hablando sobre un control retroalimentado. Se basa en una operación que, en presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia y lo continúa haciendo con base en esta diferencia. Dentro de sus elementos de diagrama de bloques, podemos encontrar las entradas, las cuales son las señales que van a ser controladas o manipuladas de acuerdo a los requerimientos del sistema. Para un sistema de administración de mantenimiento, las entradas son los requerimientos de la planta, los cuales pueden ser la disponibilidad de los equipos, el nivel de calidad del producto terminado, la tasa de velocidad de producción y hasta los niveles de seguridad asociados a la operación de los equipos. También podemos conseguir el sumador y el controlador. Los sumadores son elementos que reciben entradas y los comparan con las salidas reales del sistema, captadas por el sensor. Esta diferencia es conocida como error y es recibido por el controlador, quien actúa sobre ella dependiendo de sus características de diseño. Las decisiones deben estar enmarcadas en el contexto institucional del área, como lo son sus limitaciones, capacidades, políticas y objetivos establecidos por la alta dirección para la compañía. El otro elemento es el actuador, el cual desarrolla las acciones ordenadas por el controlador. En un sistema común, estas acciones pueden ser para efectuar una acción de cerrar una válvula, encender un interruptor, etc. En el caso de una administración de mantenimiento, el actuador corresponde al personal operativo del área. También conseguimos la planta, en la cual es un sistema que se ve sometido a las acciones operativas, la cual a su vez emite señales conocidas como salidas. Cuando se habla de una planta de producción, ya sea de bienes o servicios, se habla de un complejo conjunto de sistemas, en el cual interactúan recursos, tiempo y personas. Cuando la función de mantenimiento ejerce acciones dentro de la planta, esta responde con señales acordes a las actividades previamente ejecutadas. También podemos conseguir lo que es el sensor, el cual es un elemento que tiene como propósito medir y procesar las salidas de la planta, de tal manera que puedan ser comparadas por parte del sumador y entonces, dependiendo de la diferencia entre lo real y lo esperado, el controlador pueda desarrollar la acción respectiva. Para un sistema de administración y control de mantenimiento, el sensor más que un elemento físico es una metodología que pretende retroalimentar el sistema con la información que se genera en el día a día. Ahora, pasando a lo que es un control, se trata de procurar, mediante un determinado algoritmo, que una determinada variable del proceso se mantenga igual a un determinado valor, modificando para ello el valor de otra variable que la afecte. En definitiva, se trata de hacer lo posible que una planta industrial se pueda mantener de una forma constante unos valores de trabajo, ya sea temperatura, nivel de presión, composición, etc. La razón del por qué se controla es que cada planta de producción o química debe ser capaz de operar permanentemente en unas determinadas condiciones, ya sea seguridad, operatividad o la economía. Dentro de los controladores tenemos los lazos abiertos y cerrados. Los abiertos es donde no se realimenta la información del proceso al controlador. En consecuencia, la acción correctora no conduce a un cambio en la variable manipulada. En el cerrado, la salida del controlador es calculada en función de la información recibida del proceso y la ley de control implementada. Dentro de las variables de un lazo de control tenemos la variable del proceso, el cual es un valor medido actual de una parte particular de un proceso que se está supervisando o controlando. El nivel actual es la variable de proceso, mientras que el nivel deseado se conoce como set point. También tenemos las variables controladas, donde esta variable es la principal del sistema y es la que se desea regular. También tenemos el set point, que es el valor deseado para la variable controlada. El objeto de control es mantener la variable controlada en el set point. Y por último, la variable de perturbación.
las cuales son las variables externas del sistema de control que afectan a las variables controladas. También tenemos las manipuladas, que son las variables que alteran o ajustan para compensar o corregir el efecto de perturbación. También tenemos los elementos de un lazo de control, los cuales son los dispositivos de medición, los cuales son dispositivos cuyo objetivo mide la cantidad física. Puede ser la temperatura, nivel de velocidad de flujo, etc. Este dispositivo incorpora un transductor, el cual convierte la señal física medida a una señal que el controlador puede recibir fácilmente. El controlador se basa en un elemento, en un ciclo de control de proceso que evalúa cualquier error de la variable medida e inicia una acción correctiva al cambiar la variable manipulada. El elemento final de control es aquel dispositivo que realiza una acción en una de las variables de entrada de un proceso de acuerdo con una señal recibida desde el controlador. También tenemos la definición de lo que son los controladores, los cuales son un instrumento que compara el valor medido con el valor deseado. En base a esta operación se calcula el error para luego actuar con el fin de corregir el error. También relaciona el valor real de la salida de una planta con la entrada de referencia. Determina la desviación y produce una señal de control que reducirá la desviación a cero o a un valor pequeño. La manera en la que el controlador produce la señal de control se llama acción de control. Los sistemas de control se basan en un tipo de sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La finalidad de un sistema de control es obtener un dominio sobre las variables de salida, de modo que éstas alcancen unos valores prefijados mediante la manipulación de las variables de control. Un sistema de control ideal debe ser capaz de corregir su objetivo cumpliendo con garantizar estabilidad y particularmente ser robusto frente a perturbaciones y errores en los modelos, además de ser tan eficiente como sea posible según el criterio preestablecido. Normalmente este criterio consiste en que la acción de control sobre las variables de entrada sea realizable evitando comportamientos bruscos e irreales, que tienen un esquema de cómo sería una estrategia del controlador, ya que esta hace una referencia a la naturaleza y la dirección de los lazos existentes entre las variables medidas y las controladas o las variables de control. Ahora les paso a mi compañero Arturo Tapia. Entre la clasificación de los controladores industriales, eh, podemos encontrar los proporcionales. En estos, la acción de control proporcional es la relación entre la salida del controlador, en este caso UT, y la señal de error, ET. Es por tanto UT igual a K PET, o bien en cantidades transformadas por el método de Laplace, los usos es igual a Kp, en donde Kp se considera la ganancia proporcional que cualquier mecanismo real y la formada de la potencia de operación, el controlador proporcional, es en esencia un amplificador con una ganancia ajustable. El controlador proporcional es el tipo más simple de controlador, con excepción del controlador de dos estados, del cual se ha hecho mención en la primera parte del texto. La ecuación con que se describe su funcionamiento es la siguiente. Se podría decir que mt es igual a m más kc por cr por rt menos cr. O lo que es lo mismo, mt es igual a m más kc por er, donde m es la salida del controlador, r es el punto de control, c es la variable que se controla, E es la señal de error, Kc es la ganancia del controlador y M es el valor base. El significado de este valor es la salida del controlador cuando el error es cero. Generalmente se fija durante la calibración del controlador en el medio de la escala. Otro caso que puede ocurrir es que un controlador sea de acción inversa.
Si la variable que se controla, C, se incrementa en un valor superior al punto de control, R, el error se vuelve negativo y la salida del controlador, M, decrece. La manera común con que se designa matemáticamente un controlador de acción directa es haciendo negativa la ganancia del controlador, Kc. Sin embargo, en los controladores industriales no hay ganancias negativas, sino únicamente positivas, lo cual se resuelve con el selector inverso directo. El Kc negativo se utiliza cuando se hace el análisis matemático de un sistema de control en el que se requiere un controlador de acción directa. La salida del controlador es proporcional al error entre el punto de control y la variable que se controla. La proporcionalidad de la ganancia del controlador K con esta ganancia o sensibilidad del controlador se determina cuando se modifica la salida del controlador con un cierto cambio de error. La gráfica demuestra el efecto de la ganancia del controlador sobre la salida del controlador, en donde A, el controlador de acción directa, y B, el controlador de acción inversa. Los controladores que son únicamente proporcionales tienen la ventaja de que solo cuenta con un parámetro de ajuste. Kc, sin embargo, adolecen de una gran desventaja. Operan en una desviación o un error de estado estacionario en las variables que se controlan. El controlador lleva otra vez a la variable a un valor estacionario, pero este valor no es el punto de control requerido. La diferencia entre los puntos de control y el valor de estado estacionario de la variable se controla es la desviación. Las dos curvas de respuesta corresponden a dos diferentes valores del parámetro de ajuste Kc. Se aprecia que cuando mayor es el valor de Kc, tanto menor es la desviación, pero la respuesta del proceso se hace más oscilatoria. Sin embargo, para la mayoría de los procesos existe un valor máximo de Kc, más allá del cual el proceso se hace inestable. En esta gráfica se expresan las variaciones de Kc y Kc1 con respecto al punto del control, tomando el error de estado originado desviación de la señal. Entonces, pues, hablaremos de proporcionales integrales, con la problemática de que la mayoría de los procesos pueden ser controlados con una desviación, es decir, se deben controlar en el punto de control, y en estos casos se debe añadir inteligencia al controlador proporcional para eliminar la desviación. Esa inteligencia o nuevo modo de control es la acción integral o de reajuste y en consecuencia el controlador se convierte en un controlador proporcional integral, donde MT es igual a M, Kc por Cr por RT menos Cr más Kc por Ti por RT menos Cr por Dt, donde Ti es el tiempo de integración o reajuste. El controlador Pi tiene dos parámetros, Kc y Ti, que se deben ajustar para obtener un control satisfactorio. Tanto menor es el valor de Ti, cuanto más pronunciada es la curva de respuesta, lo cual significa que la respuesta del controlador se hace más rápida. Además, mientras está presente el término de error, el controlador se mantiene cambiando su respuesta y por lo tanto integrando el error. Para eliminarlo, recuérdese que integración también quiere decir sumatoria. La función de transferencia del controlador es uses igual a Kp1 más 1 TIS, en donde Kp es la ganancia proporcional y Ti se denomina tiempo integral. Tanto Kp como Ti son ajustables. El tiempo integral ajusta la acción de control integral, mientras que un cambio en el valor de Kp afecta las partes de integral y proporcional de la acción de control.
El inverso del tiempo integral, TI, se denomina velocidad de reajuste. La velocidad de reajuste es la cantidad de veces por minuto que se duplica la parte proporcional de la acción de control. La velocidad de reajuste se mide en términos de la repetición por minuto. Si la señal de error ET es una función escalón unitario, la salida del controlador U de T se convierte en lo que pueden apreciar en este momento en esta gráfica. Ahora tenemos las proporcionales integrales derivativas. Estas, por lo general, es conocida como rapidez de derivación o preactuación. Su objetivo es anticipar hacia dónde va el proceso mediante la observación de la rapidez para el cambio del error, su derivada. La ecuación descriptiva es la siguiente. Mt es igual a m más kc por et más kc por ti por et por dt más kc por td por dt, en donde td es la rapidez de variación en minutos. El controlador PID se tiene tras parámetros C, O, PB, TI, O, TIR y TD, que se deben ajustar para obtener un control satisfactorio. Solo existe un parámetro para ajuste de desviación, TD. Derivativa se da al controlador la capacidad de anticipar hacia dónde se dirige el proceso, es decir, ver hacia adelante, mediante el cálculo de la derivada del error. La cantidad de anticipación se decide mediante el valor del parámetro de ajuste, TD. Los controladores PID se utilizan en procesos donde las constantes de tiempo son largas. Los procesos en los que las constantes de tiempo son cortas, capacitancia pequeña, son rápidos y susceptibles al ruido del proceso. Son característicos de este tipo de procesos los circuitos de control de flujo y los circuitos para controlar la presión en corrientes de líquido. Los procesos en donde la constante de tiempo es larga, o sea, la capacitancia es grande, son generalmente amortiguados y en consecuencia menos susceptibles al ruido. Sin embargo, se deben estar alerta, ya que se puede tener un proceso de constante tiempo. Por ejemplo, un circuito de temperatura en el que el transmisor sea ruidoso, en cuyo caso se debe reparar el transmisor antes de utilizar el controlador PID. Tenemos de dos posiciones o encendido y apagado, on-off. En este sistema, el elemento de actuación solo tiene dos posiciones fijas, que en muchos casos son simplemente encendidos y apagados. El controlador de dos posiciones o de encendido y apagado es relativamente simple y barato, razón por la cual su uso es extendido en sistemas de control tanto industriales como domésticos. Es común que los controladores de dos posiciones sean dispositivos eléctricos, en cuyos casos se usa extensamente una válvula eléctrica operada por solenoides. Los controladores neumáticos proporcionales con ganancias muy altas funcionan como controladores de dos posiciones y en ocasiones se denominan controladores neumáticos de dos posiciones. Se muestra un sistema de control del líquido que es controlado por una acción de control de dos posiciones a continuación. Realimentado. Son sistemas de control de bucle cerrado en los que existe una realimentación continua de la señal de error del proceso al controlador, actuando este conforme a una señal buscando una reducción gradual del error hasta su eliminación. Es el tipo de sistema que más extendido se encuentra en la actualidad. Existen diversos programas de actuación con las características comunes de la realimentación de la señal de error. Sin embargo, seguirán distintos funcionamientos de actuando para conseguir la eliminación del error del sistema. Control anticipativo o feed forward es el controlador del sistema que utilizará la lectura de una o más variables de entrada para actuar
sobre la variable manipulada que produce la salida deseada del proceso. No corresponderá ya al diseño de bucle cerrado a lo que hemos estado viendo, que respondían los sistemas de realimentación anteriores. La principal ventaja de este tipo de sistemas es que no necesitan la aparición de desviación en el sistema para efectuar la correcta regulación del mismo. El controlador recogerá la lectura del caudal de entrada al depósito, actuando sobre la válvula de salida, para controlar la cantidad de líquido que se evacúa. De esa forma, si se regula el caudal extraído por fondo de la misma, para que sea coincidente con el de entrada, conseguiremos mantener estable el nivel de depósito. El sistema anticipado de control es interesante adoptarlo en casos donde el sistema tiene una gran inercia, de donde forma una variación en el régimen de entrada, que no se muestra como variación de las variables de operación hasta pasado un periodo de tiempo, más bien dilatado. El control anticipativo se puede adoptar complementando a uno de reglamentación. Así se consigue un sistema cuyo objetivo primero será reducir las desviaciones surgidas en el proceso, pudiendo tomar anticipadamente las medidas necesarias para que éstas no se produzcan. Ahora tenemos el control en cascada. Actúa en un esquema jerarquizado de variables de control, distinguiéndose entre las variables primarias, las llamadas master, y las secundarias, llamadas slave. Las variables primarias serán las controladas, mientras que las secundarias son aquellas manipuladas o controladas, para conseguir llevar al sistema al régimen de operación determinado por las variables primarias. Todo sistema de control de cascada constará al menos de un par de variables relacionadas, una primaria y otra secundaria. Se tendrán al menos dos controladores encargados de representativamente del control de las variables primarias y secundarias. El operador del sistema establecerá el punto de ajuste del control primario y actuando este sobre el ajuste del control secundario, de manera que se consiga el valor de ajuste de la variable primaria. De manera coloquial, podríamos decir que el controlador primario manda sobre el secundario, que es el que obedece. Y esta fue toda mi exposición. Espero que les haya gustado. Amigos, si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber levantando su mano como de costumbre. Gracias por su atención.